mí siempre me van a llamar. Entonces, desde luego que aunque uno es cristiano, pues también es humano, y también da vuelta para un lado y da vuelta para otro, y en las noches viene a la cabeza, en las horas de la madrugada se despierta de pronto, y si no sirve, ¿qué voy a hacer? Y mi nombre ¿dónde va a quedar? Y dice que yo soy cristiano. Y empiezan a oír voces en la madrugada y uno no puede dormir, y da vuelta para un lado y vuelta para otro, se levanta, se toma un vaso de agua, un vaso de leche o algo. ¿Cómo enfrentar esa situación? Hoy quiero hablarles de las voces del paladín. Cuando yo estaba en ese momento todo tenso, todo preocupado, confiando en mi Dios, porque usted es más grande que cualquier problema, cualquier situación que usted pase. Él es más grande que cualquier cosa. Su problema nunca será más grande que el Dios en el que usted ha creído. Entonces Dios me da una palabra. Estoy orando en la madrugada, pidiéndole al Señor. Es lo primero que hago antes de levantarme. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Entonces yo entiendo esto, que mi labor es que yo debo alistar el caballo. Yo debo de hacer el trabajo, yo lo debo de cuidar, yo debo dar alimento, yo lo debo proteger, lo debo de tener bien bonito, bien presto. Pero no es mía la victoria, sino que la victoria la da el Señor. Entonces yo ya había hecho mi parte, pero Jehová era el que me da la victoria. Yo me levanté de ese momento de mi lugar de oración y digo: Señor, voy para adelante. No voy a temer ninguna voz del paladín, nada, ninguna voz extraña va a llegar a mi corazón. No me va a acordar de mi vida, es el Señor. No es mi área laboral, no es mi empresa, no es lo que yo vaya a vender, es más, no es ni mi familia lo más importante. Lo más importante en mi vida no soy yo, es el Señor. Las voces del paladín. Voy a llevarlos a ese texto. Las voces del paladín lo que va a tratar es de quitarle la hermosura como cristianos. Y hablar de un paladín que hay en la Biblia, que se llama Goliat. Ese Goliat era un paladín, era alguien que luchaba, alguien que atemorizaba. Y así como Goliat de la Biblia, hay muchos Goliat hoy día que lo atemorizan a usted y a mí también. Dice así: los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Socó, pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Y por su parte Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. En el contexto, para que usted se pueda ubicar, es un avance del enemigo, es un avance filisteo al territorio de Israel, y se reúnen con un solo objetivo, que es de apoderarse de la tierra, los bienes y las gentes del pueblo de Israel. El ejército se concentra, enemigo, en el mismo territorio del pueblo de Israel. Es donde usted vive, es en su casa, es en su familia, es en su propia vida donde él se va a instalar. Y dice que hay dos montes que es donde se instala. Dos montes, un valle de por medio y Ela allá al final. ¿Qué significa Ela? Ela significa un árbol frondoso. Trato de interpretar esto. El enemigo se ubica en su propio territorio, en dos montes, uno que va a ser defensas y otro que va a ser fortaleza de los muros. Y nosotros, como árbol frondoso del Señor allá en el fondo, es lo primero que va a hacer el enemigo, va a ser empezar a socavar sus defensas. Y una vez que sus defensas las socava,
se va con el otro monte a atacar a sus fortalezas, porque el árbol frondoso, que significa el valle de Ela, a él no le sirve. Dice que un famoso guerrero oriundo de Gad, o sea, en Soco, en esos dos montes había un guerrero, dice, oriundo de Gad, y salió del campamento filisteo. Dice que su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Quiero decir que el enemigo siempre, su apariencia va a ser mayor que su problema. El enemigo siempre va a querer hacerle creer a usted de que él es más fuerte que su oración, de que él es más fuerte que su fidelidad de estar aquí sentado en este domingo. Goliat significa revolución, adivino o exiliado. Cualquiera de esos 3 términos no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, el nombre Goliat en sí mismo es una contraposición a lo que el árbol de frondoso es del Señor y como Dios nos ve a nosotros. Amén. Goliat no es más grande que su Dios. Amén. Dice, y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros solamente un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis vuestros siervos y me serviréis. Hoy yo he desafiado, oiga esa palabra, un hombre que medía 2,92 metros, ¿es verdad? Era alto, eso medía aproximadamente 2,92 metros. ¡Qué altura de hombre! ¡Qué altura de gigante! Dice que aparte de eso, su vestimenta pesaba 55 kilos. 55 kilos es algo muy pesado. El gigante más grande está al frente suyo en este momento. Y es tan grande y es tan impresionante que solamente eso ve. Y como es tan grande, no lo puedo vencer. Y le dice el gigante, dice que dio voces. Primero el enemigo te grita, dio voces, significa que grita. Y dice: ¿para qué os has puesto en línea de batalla? ¿Para qué? ¿Para qué oran? Les grita. ¿Para qué son fieles al Señor? ¿Para qué lo están siguiendo? Dice la palabra que tuvieron mucho miedo. Ya qué bonito eso que escribí para ustedes. ¿Qué es el temor? Temor es lo opuesto a la fe. Pues es sucumbir a las emociones y a las sensaciones negativas que produce el creer o atribuirle poder a algo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que usted siente, que desafiaba mañana y tarde, o sea, todos los días a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Eso lo que significa es de que el enemigo no va a venir una vez y se va a ir. El enemigo insistirá un día, otro día, otro día, otro día, metiéndole miedo, sembrando la duda, día, 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 día. 40 en la palabra de Dios o en la Biblia significa prueba completa. Lo que quiere decir de que el número 40 es que también es una prueba para nosotros. ¿A quién estás creyendo? ¿A tu problema de salud o al Señor? 4 características que debemos de tener para opacar las voces del paladín. Usted ocupa opacarlas. La primera es tener actitud. Vamos con la primera. Dice así en 1 Samuel 17, 31-37. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Y entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león, un oso, se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa.
y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Sí, vamos a ver cómo nos va, cómo sale la cosa. Así no es. Que si no somos diferentes, no somos un árbol frondoso. Está todo torcido así, como un árbol de guayaba de Costa Rica. Somos fuertes, erguidos. Esa es la actitud que debemos de tener en el Señor para poder vencer. Y esa es la actitud que tenía David al hablarle al rey de esa manera. Así que utilizar las armas que Dios me ha entregado. El otro versículo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. El rey dice, que no tengo a nadie, que el Dios te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, y luego de en mano se acercó al filisteo. La actitud de David, la manera en que él hablaba, debió haber dejado perplejo a este rey Saúl. Pero qué convicción de fe de este. En el nombre de quien va a vencer. En el nombre de quien va a venir su hijo, que es un drogadicto. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? La semilla que yo voy a dar va a ser una semilla buena, porque yo he sabido elegir. Me he negado al mundo y hoy sigo al Señor. Y cuando el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, ese corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. ¿Qué hizo David? Dice que corrió rápidamente a la línea de batalla. Él tenía la seguridad, la fe, y dice, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo de la frente, y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó. Mi problema cayó. Mi hijo, mi esposa, mi trabajo cayó. ¿De qué? De bruces al suelo. Su problema cayó. Porque usted decidió correr a la línea de batalla, a luchar, y lo enfrentó con las armas que Dios le da a usted. Solamente eran 5 piedras, se ocupó una. Dice, y así fue como David triunfó sobre el filisteo y lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Dice que luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y lo desenvainó, remató el problema y le cortó la cabeza. Mi hijo no volverá a las drogas, será un buen esposo, mi carácter lo voy a mejorar, lo voy a hacer mejor, laboralmente voy a cambiar, y empezamos a hacer diferente en nuestra vida. Así que cuando los filisteos vieron a su héroe que había muerto, salieron entonces los soldados de Israel, de Judá, dando, ¿quién era el que daba gritos antes? Goliat. Era Socó y Aseca, esos son los que gritaban. Ahora, ¿quién es el que grita? El árbol frondoso es el que grita. La victoria está asegurada en Dios, hermano. Amén. No es un problema que lo va a vencer a usted, es el Señor que ya lo venció. Amén. Dice que ahí es donde habitaba la raza gigante, pues no solamente Goliat que era el que estaba, sino que ahí dice que destruyó a todos los gigantes. Ni uno solo quedó vivo. Hoy día en la historia de la humanidad no hay un solo gigante en este mundo. Perdón, David no solamente mató a Goliat, sino que a todos los gigantes. ¿Cuál es el miedo entonces suyo? ¿A qué es lo que le teme? Dios está con usted. Amén. ¿Cuál es el miedo? Va a seguir sobresaltándose.